Gracias por continuar con nosotros. Francisco, para darte la palabra. Quedamos en el tema de la calificadora de riesgo. Entonces, ¿qué rol tienen estas instituciones en el sistema financiero internacional? Porque vemos que muchas de estas calificadoras de riesgo vienen a República Dominicana a hacer estudios, bueno, a levantar información y a calificar lo que es la capacidad de pago del Estado Dominicano en este caso. Tuvimos a Moody's, tuvimos a Fitch Rating hace poco y que dieron algunas pinceladas de lo que es la economía y las finanzas públicas en República Dominicana. Fíjate, Francisco, anteriormente decíamos que el Estado tiene dos tipos de financiamiento que puede incurrir. De manera directa, cuando el Estado no recauda lo suficiente a través de los impuestos, o sea, ingresos tributarios y no tributarios, a través de las ventas de activos y demás, entonces incurre el financiamiento. Ahora bien, este financiamiento en cierto grado, o más bien, tiene un gran peso en la calificadora de riesgo. ¿Por qué? Bueno, porque la calificadora de riesgo emiten lo que nosotros llamamos una calificación tal cual la emitimos con un estudiante. ¿Y qué implicaciones puede tener eso para un país? Que te pongan una nota, por ejemplo, una calificación que no sea adecuada. ¿Cómo se comportan en el mercado financiero? Las calificadoras de riesgo lo que emiten tienen una base de doble opinión y lo califican en dos grupos. Un grupo que es grado de inversión, que es cuando ofrecen al Estado una calificación de triple B en adelante, ¿verdad? Triple B o mayor, triple B mayor. Y lo que llaman grado especulativo, que es cuando el Estado o cuando esas calificadoras de riesgo ponderan un B o una W menor. Ahora, ¿qué quiere decir ese grado especulativo y grado de inversión? Bueno, cuando estas calificadoras de riesgo emiten ese juicio de valor, como diríamos o como se dice profesionalmente hablando, lo emiten a través de unas variables. Primero lo que miden es la capacidad de recuperación de la economía. ¿Cómo se comporta ese PIB per cápita? ¿Qué tan elevado es ese PIB per cápita? Y los diferentes sectores, cómo evoluciona a través del indicador del IMAE. La segunda es la solidez que tienen las finanzas públicas. Y aquí es donde vemos la debilidad, que quizá por eso no hemos tenido, digamos, la calificación esperada o la mejor calificación esperada, ya que nuestra presión tributaria, que es el principal indicador de lo que es la solidez de las finanzas públicas, es un indicador base para que estas calificadoras emitan ese juicio de opinión. La tercera es qué tan susceptible es al riesgo. Ante eventos como, digamos, esta pandemia, ¿cómo se han comportado nuestras finanzas públicas? Para nadie es un misterio que hemos tenido que endeudarnos y que hemos tenido que emitir bonos, pero también eso demuestra, de cierto modo, una firmeza de que a pesar de tener ese endeudamiento y de tener que abocarnos a ese financiamiento, nuestros bonos, de acuerdo a la cifra del Ministerio de Hacienda, se vendieron de manera masiva y fue le llaman ellos... La oferta estuvo por encima la oferta de crédito. Exacto. Estuvo por encima de la demanda que hizo el Ministerio de Hacienda, o sea, el gobierno. Exactamente. Y por último punto, emiten lo que son qué tan eficientes son nuestras instituciones públicas. Cómo emiten esa transparencia, cómo se maneja a nivel de Estado, población, y a través de eso nos califican con esa, como están acá. Tengo entendido que la última calificación que tenemos es la W-, es decir, que nos sitúa en un grado especulativo. Ok, en el caso de la calificadora Fitch, que parece ser que tienen otras nomenclaturas, Standard & Poor's y Fitch tienen la misma nomenclatura, pero parece Moody's tiene otra nomenclatura para calificar el riesgo y la capacidad de financiamiento y de solvencia de los estados. Yo creo, Wanderlich, que en el caso de República Dominicana, ciertamente nuestra deuda va por un carril alcista. Estamos hablando de 74.5%, bajó unos puntos hasta 71, me parece, porque hubo una reestimación en el marco macro del PIB en dólares. Entonces eso hizo que la deuda pública pesara menos
en el PIB en dólares, y por eso bajó. No fue que realmente hubo una buena administración de lo que fue, o un incremento de la capacidad recaudatoria del Estado, o las finanzas públicas por un manejo, vamos a decir, estructural de las mismas, pudo haberse reducido ese porcentaje de deuda con relación al PIB. Nada de eso. Recientemente el Ministerio de Hacienda hizo un manejo de pasivos. Ciertamente eso liberó unos recursos del servicio de la deuda para los próximos años. Eso crea espacio presupuestario para que el gobierno pueda, en momentos como los que estamos viviendo de pandemia, tener los recursos frescos para hacer frente a los gastos de salud, educación y sobre todo para el gasto social, que es lo que tanto necesitan las familias y los trabajadores dominicanos. Ahora bien, creo que para nosotros encarar de manera directa los problemas que tienen nuestras finanzas públicas, tenemos irremediablemente que incrementar la capacidad de movilizar recursos tributarios y no tributarios en el país. Y esto viene de la mano, primero, de una eficientización de la administración tributaria. Hay una situación, vamos a decir, de base, que es la alta evasión de impuestos de las diferentes figuras en la República Dominicana. Ese es un elemento. Lo otro es la estructura de incentivos, que es tan abierta y poco focalizada en la República Dominicana. Y eso debe corregirse, porque esto lo que crea es desigualdad, porque hay sectores que no están dentro del marco, ¿verdad?, de incentivos en el país, y esto crea un mundo paralelo, sectores que no los reciben y que tienen que llevar la carga tributaria de todo el sistema en la República Dominicana, y otros que tienen una tasa efectiva de tributación muy baja, como es el caso de la zona franca, del turismo, que si bien es cierto, son los pilares de la economía dominicana, porque generan muchos empleos, traen inversión extranjera. No menos cierto es que significan un gran sacrificio de recursos tributarios para nuestro país. Entonces, hay que saber manejar el balance de lo que es el beneficio y el costo de estos sistemas. Eso por una parte. Por el lado del gasto, el gobierno ha tratado de hacer unos ahorros importantes, y en una reciente intervención que vimos como docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo del director de presupuesto, donde él presentó unas gráficas de algunos capítulos como de gastos de publicidad, gastos en compra, por ejemplo, de unidades móviles, vamos a decir, y también vehículos. Hubo unos ahorros importantes. Incluso hay un acápite de un capítulo del presupuesto que como que era otros, donde se redujo de 700 y pico de millones de pesos mensuales a solamente 3 o 5 millones. O sea que ha habido un ahorro importante, y eso hay que reconocerlo. Ahora bien, podemos seguir reduciendo un poco lo que es el gasto superfluo. Tenemos una nómina pública que comparativamente con el tamaño del Estado Dominicano y también de nuestra economía está muy por encima de lo que es la capacidad económica del país. O sea, nosotros tenemos una nómina pública, un sector público bastante grande en comparación con algunos países de América Latina. Bueno, si lo medimos por el porcentaje de gasto público con relación al PIB, pudiéramos decir que el Estado nuestro es pequeño, porque si lo medimos comparativamente con América Latina, Wanderlist, vemos que estamos por debajo. Sí. Y es un asunto, vamos a decir, normal, porque si recauda poco, gasta poco. Entonces, si tú tienes una presión tributaria estructuralmente que está desde los 14 a 15% y un gasto en 17.5 y 18, y en este caso 20%, como estamos viendo ahora, y se justifica por la situación de pandemia,
necesariamente, como tú acabas de señalar, la deuda tiene que ser ese camino que supla esos recursos. Y ahí es que viene entonces qué tenemos que hacer en la República Dominicana para nosotros ir reduciendo y dependiendo menos del nivel de endeudamiento. Y creo que la estrategia de deuda, que fue un asunto que se refirió el ministro Jochi Vicente en esta semana, me parece adecuada en el sentido de que él dijo un elemento con relación a la composición de la deuda pública. Le dijo, bueno, vamos a tratar de endeudarnos más con organismos multilaterales que en el mercado de capitales, que es a través de los bonos. Los bonos, como tú bien sabes, Wanderly, le dan la libertad al Estado, al acreedor, de poder utilizarlo en lo que entienda. O sea, si quiere, en ese sentido no hay una necesidad o un convenio de que esos recursos que se toman prestados tienen que gastarse en una infraestructura X. Cuando tú te endeudas con un organismo multilateral, generalmente el BID, el Banco Mundial, lo que dice, bueno, yo te financio a ti una infraestructura, porque una infraestructura, ya sea un puerto, un aeropuerto o las autopistas del país, se supone que tiene un retorno. Exactamente. O sea, hace que se agilice el comercio, hace que el país sea más productivo, aumente los niveles de productividad, y eso incrementa el crecimiento de la economía y al mismo tiempo alimenta la posibilidad de que el Estado pueda reembolsar más fácilmente el préstamo que si lo utiliza en gasto corriente. Exactamente. Francisco, para interrumpirte, sabemos que nuestra presión tributaria, como citábamos anteriormente, ronda entre los 13 y 14.2%. Bien han dicho que la media para los países como nosotros ronda entre el 20.1% y entre el 18% para los países del Caribe. Es decir, que estamos muy por debajo de la media comparado con la región y comparado con América Latina. Sin embargo, ¿qué oportunidades tiene la República Dominicana a raíz de esta, digamos, esta calificación que nos dio la Fitch, que fue la última que nos calificó, que tuvimos un W-, o sea que nos sitúa en grado especulativo, y con la estrategia que sitúa el actual ministro de Hacienda? ¿Qué opinas tú acerca de eso y qué crees tú que podemos hacer para reducir un poco la deuda? Porque bien sabemos que mientras incremente las recaudaciones tributarias, eso genera lo que es un superávit primario. Exacto. En cuanto a nuestras cuentas, que bien se refería el ministro Jochi Vicente. Y como vemos, la evolución en la gráfica anterior decía que habíamos pasado alrededor de unos 7.7 en menos de un año. Claro, tenemos que situar la pandemia y los grandes gastos que tuvo que hacer el gobierno en cuanto a los programas sociales y que la economía no se detuviera inyectando capitales. Sin embargo, ¿qué crees tú como economista que debe hacer el Estado para reducir la deuda, o qué camino le brindas? Bueno, el escenario está dado para que en este país, tarde o temprano, se haga una reforma fiscal. O sea, eso no lo despinta nadie del escenario. O sea, lo que ha retrasado que eso se haga efectivo es precisamente las condiciones en que está la economía dominicana en estos momentos. Sí, estamos en recuperación y sería un contrasentido, o sea, no es lo que se estila en materia de política económica, que en medio de una recuperación entonces venga con una política de ladrillo, vamos a decirlo así, una política contracíclica, que mate el efecto de recuperación que está viviendo la economía. Ahora bien, cuando este temporal económico pase y que la pandemia sea algo ya controlado totalmente, efectivamente los sectores públicos, privados y la sociedad civil, en este escenario que se ha definido en un pacto fiscal, deben encontrar los mecanismos de incrementar la capacidad recaudatoria del Estado. Eso es un elemento, una de las patas de los pilares que yo entiendo que deben
atacarse para lograr la sostenibilidad financiera del Estado. Y ahí tú tienes posibilidad de incrementar ingresos a través de la economía digital, que está prácticamente aquí en este país. No se ha establecido un impuesto a los servicios digitales, y ustedes saben muy bien, Wanderlis, que las empresas de este ramo, sobre todo las de streaming, Google, Facebook y demás, son las empresas que más han crecido en términos de valor en las bolsas internacionales. Entonces, es un contrasentido que, teniendo estas empresas grandes volúmenes de negocio a nivel mundial, incluso en los países en vías de desarrollo como la República Dominicana, no tributen allí donde generan un valor. Y el valor de esas empresas es la información que nosotros les brindamos gratuitamente. Sí, entonces, y fíjate que ahí hay un peso aún más, ya que ese capital emigra. O sea, ese capital no se queda dentro del país, o sea, que no le suma al Producto Interno Bruto, más bien es un gasto que solventa en aquella multilateral, o sea, donde la sede es la multilateral. Fíjate que casi todas las compras se hacen en moneda extranjera. Exactamente, y además, algo muy importante, el empleo que generan esas plataformas en República Dominicana, si lo genera, es un empleo precario, que no tiene seguridad, no tiene protección social. Los muchachos que nos dan los servicios de Uber, por ejemplo, y nos dan los servicios de repartición de comida, ellos se ganan sus recursos partiendo de una cuota que por cada viaje que realizan o por cada entrega. Sin embargo, si se enferman, señores, esa gente no son responsables de lo que pase con esos jóvenes. Entonces te estoy diciendo que aparte de que se están beneficiando de un ingreso de origen nacional, no están pagando impuestos, y lo que establece el Código Tributario es que si usted recibe ingresos de una fuente de origen dominicano, tiene que pagar impuestos sobre la renta. Por eso es que el Código Tributario dominicano tiene que reformarse para incluir esa nueva vertiente de la economía, que es la economía digital, porque los códigos tributarios y las normas tributarias a nivel de la región se están quedando obsoletos con el avance de la economía. Y ese es un punto. Lo otro es la transparencia en el gasto y la manida calidad del gasto. Todo el mundo dice hay que eficientizar el gasto y hay que aumentar la calidad del gasto. ¿Pero qué significa eso, señores? Significa que el gasto que realiza el gobierno tenga un retorno, un impacto social, que no se gasten recursos en cuestiones que al final de cuentas no van a tener un impacto en la calidad de vida de la gente. Exactamente. Lo que es que el Estado, digamos que de algún lado propugna lo que es un gasto corriente mayor a lo que es un gasto en inversiones de capital. Pero realmente, Francisco, hemos llegado al final. Exacto. Es un tema que realmente abarca y tiene muchos puntos encontrados, y para la próxima sería bueno citar algunos modelos que entendemos nosotros serían prudentes para una mejor recaudación tributaria. A mí me gusta el modelo uruguayo. Los uruguayos han avanzado bastante en política tributaria. Podemos abordar eso, o sea, cómo ha venido transformándose la política tributaria en la región y cómo República Dominicana puede aprender de esos países que han avanzado. Bueno, señores, como bien nos dijo nuestro compañero Wanderlis, hemos llegado al final de este programa. Lo invitamos a que sintonicen el próximo lunes aquí, Sin Rodeo con Cristian, y tengan un feliz fin de semana a todos.